Bueno, ya ustedes conocen que la materia de gestión del talento humano tiene actividades extracurriculares en la cual trato de traer invitados especiales y que nos dediquen un poquito de su tiempo para hablar sus experiencias personales, su testimonio de vida. Y ustedes ya conocen su currículum, han visto que tiene un currículum sumamente extenso. Aparte de que es un joven emprendedor, fue mi compañero en la universidad, los dos somos ingenieros financieros. Entonces, vean ustedes lo que siempre les recomiendo, jóvenes, los contactos. El primer semestre los dos nos sentamos ahí y nos conocíamos y comenzamos a conversar y todavía éramos estudiantes sin experiencia, sin dinero y escas. Y bueno, pero por lo menos hice lazos de amistad con Andiel pensando el día de mañana que va a ser una persona ejemplar. Y miren, después de tantos años, querido Daniel, ¿en qué situación nos vemos nuevamente? Y yo siempre digo, esta experiencia, esta vivencia que hemos tenido, me encantaría que todos mis alumnos la tengan. Háganse amigos, confraternicen, compartan, jóvenes. El día de mañana no sabemos cómo el destino nos va a volver a unir con las personas que estamos ahora compartiendo. Ahí está, miren, éramos compañeros primer semestre, de short, de camiseta, de tenis, con nuestra mochilita, con 5 pesos en el bolsillo, como se dice, pero con muchos sueños en la vida. Cuando había suerte, ¿no? Entonces, jóvenes, se va a presentar Daniel Áñez, nuestro invitado especial el día de hoy, un poquito hablar de su vida y aprovechen por favor en consultarle cualquier duda que tengan, consejos, sugerencias que ustedes necesiten. Y el día de hoy va a ganar un buen contacto, un buen amigo, porque están generando networking en sus relaciones humanas y eso es importante para el tema de gestión del talento humano. Querido Daniel, por favor, este público hermoso que son mis queridos estudiantes de comercio internacional son tuyos para que puedas conversar con ellos a nivel de mucha confianza y por favor queremos escucharte el día de hoy. Nuevamente un fuerte aplauso para Daniel Áñez. Perfecto, muchísimas gracias, Adam. Bueno, gracias a ustedes también por venir, lo voy a apartar para que no nos estorbe. Muchísimas gracias igual a ustedes por estar aquí presentes, por venir a ver, compartir un poquito de la experiencia, ¿no? Que podamos compartirles, valga la redundancia, para que ustedes puedan aplicarla, ¿no? Sobre el tema de qué hablar, algo me sugirió un poco Adam, pero yo decía, ¿qué me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Cosas que ahora he aprendido, tal vez en algunos casos por las malas, y que tal vez a ustedes les pueda ahorrar algunos sinsabores, les pueda ahorrar perder un poco de tiempo, algunas decepciones y tal vez unos cuantos decenas de miles de dólares, ¿no? En el camino. Entonces, me presento, mi nombre es José Daniel Áñez, yo soy ingeniero financiero de profesión, tengo una maestría en finanzas corporativas, estudié aquí en la Gabriel, justamente en estas aulas, no en estas mismas, no existían todavía, pero en estas mismas aulas de la Gabriel estudié también mi maestría en finanzas en la unidad de posgrado de la Gabriel. Hice un MBA en INCAE en Costa Rica, no sé si han escuchado de él. Me he dedicado al área financiera, me he dedicado tanto trabajando en empresas como en consultoría. Soy docente de posgrado en unidades, principalmente igual aquí en de la Gabriel René Moreno, diferentes unidades de posgrado de diferentes facultades. Y trabajo últimamente bastante en lo que es el rubro inmobiliario. Desde que regresé de INCAE, empecé a emprender, a probar en distintos rubros, he emprendido en áreas de educación, de finanzas, de comercial, tecnología, en más de una. Y ahora estoy enfocado un poco más en lo que son bienes raíces, ¿no? Tengo mis motivos, el por qué sigo y pienso seguir en ese rubro. Ya, entonces, he asesorado como coach, como mentor a emprendedores y a algunos ejecutivos también, así que creo que hay algunas cosas que puedo compartirles y que les pueden servir a ustedes. Ya depende de ustedes el aplicarlas, ¿no? Y podríamos poner quizás la estructura, y sobre eso ya vamos conversando también ustedes, en cualquier momento que tengan alguna consulta, alguna duda, o también si quieren dar un ejemplo, que algo que les ha pasado respecto a lo que vamos hablando, igual por favor levanten la mano, y en el siguiente punto les doy para que compartamos y comentemos y aprendamos todos juntos, ¿les parece? Si pudiera darles 4 consejos, básicamente podríamos decir: trabajo duro, resiliencia. ¿Saben lo que es resiliencia, no es cierto? Sobreponerse a las situaciones negativas.
pasión, por supuesto, y adaptarse, ¿no? Capacidad de adaptarse. Pero me pueden decir, pero esos no son clichés, ya lo hemos escuchado miles de veces, lo hemos visto en internet, hay 2 millones de videos de YouTube que dicen lo mismo. Lo que vamos a hacer aquí es ir más allá, de hecho ir mucho más allá en cada uno de estos puntos y el cómo lo pueden aplicar. Y vamos a ver algunos ejemplos y tal vez ustedes pueden comentar también algunos ejemplos de que ustedes han vivido o que han visto, que apliquen también y nos sirvan para ver cómo llevarlo a la práctica, que es lo importante, ¿no? La teoría ya la tenemos en internet, ustedes le preguntan a San Google o a San ChatGPT y les va a dar toda esa información. La cosa es cómo lo aplicamos, ¿no? Entonces a veces tener algunos ejemplos prácticos de la vida real, de cómo se fueron aplicados, nos ayuda a entenderlo mejor, a tomar conciencia de ello y a poder aplicarlo cuando nos toque hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el primer tema, el primer punto que dijimos, trabajo duro, ¿no? Trabajo duro, pero inteligente. Obviamente tenemos que trabajar duro, ¿no? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa para cada uno? Eso implica autoexigirnos. Es decir, en algunos casos puede que algunos tengan la vida un poco más sencilla, ¿no? Tienen sus padres, los mantienen, le dicen solamente dedícate a estudiar, no tienen que empezar a trabajar desde muy jóvenes, no tienen que mantener a nadie, no metieron la pata demasiado temprano. Entonces puede ser que lo tengan fácil, entre comillas, fácil, ¿no? Para la realidad de nuestro país. Sin embargo, ahí es donde nosotros mismos tenemos que exigirnos. Si nuestros padres tal vez no son muy exigentes, nuestros docentes tal vez no son muy exigentes, nuestros jefes cuando estamos trabajando tal vez no son muy exigentes, de nosotros mismos depende el autoexigirnos, poner nosotros mismos la valla a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, nosotros mismos poner ese estándar que queremos alcanzar, donde nosotros nos vemos y buscar llegar ahí. Entonces, eso se ve en la actitud de cada uno, ¿no? De dar, como se dice, esa milla extra, de ir un poquito más allá. ¿Ya? Obviamente, al hacer eso, vamos a entrar en el famoso estrés, ¿no es cierto? Si nos estamos exigiendo un poco más, siempre va a haber esa pequeña área que sobrepase nuestro nivel de comodidad, ¿no? Y que se genere ese estrés. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a dominar ese estrés. Ya, les comento, cuando yo fui en CAE, aparte de ser conocida internacionalmente por ser la mejor escuela de negocios de América Latina, aparte es conocida por ser una de las más difíciles del mundo. Teníamos compañeros de intercambio que venían de Estados Unidos, de todos los países de Latinoamérica, por supuesto, pero venían de intercambio de Estados Unidos, de Europa, de países como Turquía, de España, de Alemania. Nosotros los tenemos a los alemanes como máquinas, ¿no? Y para ellos era duro, y eso que era el segundo año, que para nosotros era fácil comparado al primero. Adicionalmente a eso, para que se den una idea, por tema de la beca yo llegué una semana tarde, o sea, me perdí una semana de clase. ¿Y qué tanto es una semana? Si nosotros tal vez lo comparamos con la Gabriel, más o menos sería como llegar un año tarde de carrera. Y tienen que ponerse al día con todo ese año mientras cursan todavía el año actual. Para que se den una idea, a esa semana ya habían compañeros que estaban pensando en renunciar por la dificultad. Y yo recién llegando, ¿no? Con mis maletitas ahí, y todo el mundo me miraba, y yo digo, me miraban como cuando uno ve un corderito que va al matadero, ¿no? Más o menos. Era como que, ¿y a qué viniste? Me decían, ¿no? Ya a estas alturas, ¿a qué viniste? ¿No? Y ya era como que el primer candidato a ser víctima de la curva. La curva es una distribución normal de notas, donde no importa qué nota saqué, qué tan buena saqué. Si es más baja que los otros, chao. Te aplazas y te votan. Y si no sos costarricense, perdés tu visa y tenés que salir del país, ¿no? Tenés 48 horas para salir del país. Entonces, esa era, digamos, un poquito de presión, era, ¿no? Para ponerle condimento al asunto. Entonces, pero yo ya venía de antes de eso, de haber trabajado en el FIDAL, que estamos conversando ahí, ¿no? La escuela para aprender a trabajar bajo presión, probablemente la mejor que existe en el país. Y antes de eso yo ya venía de vivir con mi padre, ¿no? Que mi padre era más exigente todavía que Rosario. Entonces yo ya venía ambientado, acostumbrado a trabajar bajo presión. Por eso es que lo de INCAE y llegar una semana tarde, imagínense, es como recuperar un año de universidad aquí, mientras estás cursando el siguiente año, y con el de que si te aplazas te votan, pude manejarlo gracias a eso. Entonces, siempre recomiendo, exíjanse un poquito más,
pónganse ustedes mismos en situaciones en las cuales están bajo presión extra para acostumbrarse, para aprender a dominarlo, para que su nivel de tolerancia vaya subiendo. Eso siempre les hago a mis estudiantes en posgrado y al principio no les gusta, algunos creo que lloran, zapatean, me odian, supongo, pero cuando termine el módulo y se dan cuenta de todo lo que han logrado, que cuando empezaron ni siquiera se daban cuenta que eran capaces de lograr, ya entienden un poco el porqué, ¿no es cierto? Entonces, si a ustedes no se los piden, yo les recomiendo que ustedes mismos se autoexijan. ¿Ok? ¿Alguno ha estado en una situación así? Que logró algo que al principio, justo antes de hacerlo, le parecía imposible y se sorprendieron a sí mismo. ¿Alguien nos quiere compartir? ¿Todos tímidos? No son tímidos, son sumamente extrovertidos y introvertidos, no así. Buenísimo. Por favor. Ahí está el micrófono. Primeramente, gracias. Yo soy un estudiante de Ingeniería Comercial y realmente llegué por parte de la invitación del doctor Adam. Muchas gracias por eso. Respecto a esa experiencia, por ejemplo, yo soy auxiliar de cátedra de una materia que jamás pensé que iba a ser auxiliar. De hecho, nadie se animaba y creo que fui el único que dio el examen con dicho docente. Y estoy hablando de ni más ni menos de econometría con Jorge Salas. Okay. Entonces, me decían todos que me iba a aplazar. La verdad que todos me decían que me iba a aplazar. Peor, que ni siquiera iba a pasar la materia. Y no tengo miedo de decir que pasé con 51. Pues soy auxiliar. Entonces, si alguna vez uno enfrentó una situación así, es completamente normal. Y ahí es donde la determinación lo supera a uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la experiencia. Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿no es cierto? Pasó con 51, pero era la mejor nota o la única nota. Y ya está, ¿no es cierto? Bien, excelente. Bueno, eso me recuerda también cuando yo empecé a dar clases. Yo sí era tímido y ni pensar de hablar en público, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi exigencia, mi terapia? Dar clases en posgrado. Ahí ya se entiende un poco mejor a lo que me refiero cuando digo autoexigirse. Entonces, cuando le avisé, ¿no?, a mi familia que iba a dar clases en posgrado, de verdad, me decían, ¿de verdad vas a dar? Y cuando vieron, bueno, subí una foto de mi primer día dando clases, mis tíos eran, ¿qué? José Daniel, pero si ni habla, decían. Entonces, a veces uno tiene que exigirse algo que quizás hasta uno mismo considera demasiado alto, una meta demasiado alta, porque las metas bajas no motivan, ¿no? Si es fácil alcanzar, ¿cuál es la motivación de alcanzarla? En cambio, las metas altas, las metas que son realmente exigentes, nos motivan. Si es que el objetivo, lo que vamos a conseguir, nos llama la atención, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a llegar hasta ahí? Bueno, si vamos hasta atrás, primero tendríamos que saber de dónde estamos partiendo, ¿no es cierto? Si tenemos un mapa del tesoro, tenemos que saber de dónde estamos antes de saber a dónde tenemos que llegar, ¿no es cierto? Eso se hace con un diagnóstico. Tenemos que saber cuáles son nuestra situación actual, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros contactos, nuestro capital. Y desde ahí ya sabemos dónde estamos partiendo. Lo siguiente es que tenemos que ver dónde queremos llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? La visión que tenemos. Porque esa es la que nos va a ir guiando, ¿no?, a lo largo del camino. De ahí tenemos que saber el cómo vamos a llegar, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que vamos a tomar para ir de donde estamos a donde queremos llegar? Pero siempre en el camino van a haber problemas, van a haber obstáculos, vamos a tener que tomar pequeños desvíos. ¿Y cómo nos vamos a guiar cuando nos desviemos? Nosotros tenemos que tener, así como cuando nació Jesucristo, ¿no?, tenían los Reyes Magos la estrella que los guiaba, no tenían ni idea de dónde era, pero tenían la estrella que los guiaba. Nosotros también tenemos que tener algo que nos guíe. No sé si han escuchado del libro Empieza con el porqué. Simon Sinek nos recomienda justamente eso. Antes del cómo lo vamos a hacer, antes del cuándo lo vamos a lograr, incluso antes del qué queremos lograr, tenemos que tener claro el porqué. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra motivación principal? Si nosotros tenemos esa motivación clara, cuando surjan los problemas, vamos a seguir sabiendo hacia dónde tenemos que llegar. ¿Ok? Y ese es justamente el segundo punto, ¿no? El de, ¿qué pasa cuando tenemos problemas? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? Porque siempre van a haber situaciones malas, siempre van a haber épocas de vacas flacas. Por más que nosotros hagamos todo lo que podemos, hagamos
demos el máximo de nuestra capacidad, todo el trabajo, demos el 120% de trabajo, aún así van a haber situaciones negativas, van a haber épocas en las cuales no nos salgan las cosas bien. ¿Por qué? Porque hay dos grupos, si quieren, de estímulos, si quieren, de causas que producen esos efectos. Una son las controlables, cosas que dependen de nosotros, como si hacemos o no el trabajo, si llamamos o no al cliente, si vamos o no a trabajar o a estudiar, si estudiamos o no. Ese tipo de cosas son controlables, ¿no es cierto? Dependen de nosotros. Pero hay otro grupo de cosas que no son controlables, no dependen de nosotros. Que si el gobierno tomó tal decisión, que si se enfermó la madre del cliente y ya no va a poder comprarnos, que si pasó. Hay cosas que no son controlables. Y por lo tanto, a veces van a salir mal, a veces van a salir bien, a veces van a salir mal. Entonces, eso va a afectar el resultado total, el resultado completo. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? ¿Les ha pasado algo así? ¿Algo relativamente grave? ¿O todavía? Porque no le pregunto si va a pasar. Va a pasar. La pregunta es cuándo, ¿no? O cuántas veces también. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Ahí entra lo que es la resiliencia, lo que decíamos, ¿no? Volver a levantarse. Vamos a caer, va a pasar, denlo por hecho, varias veces seguramente, y mientras más salgan de su zona de confort, más seguido va a pasar. Y en esos momentos está bien bajonearse, quizá deprimirse, si quieren llorar en su almohada, está bien que lo hagan, pero no se queden ahí. Esa es la diferencia. Una vez que terminen de sacarse eso, sacúdanse, levántense, sacúdanse y vuelvan al ruedo. Pero obviamente aprendiendo la lección de lo que ya pasó. Entonces van a volver mejores, más sabios, ¿no es cierto? Y con más probabilidad de éxito. Recuerden que lo contrario de éxito no es el fracaso, porque al final el fracaso son como escalones de camino al éxito en el cual nos tropezamos. Lo contrario del éxito es la mediocridad, es estar justamente lo que decíamos, la zona de confort, ¿no? Estar en esa situación en la cual todo se nos hace cómodo, todo se nos hace fácil, porque nosotros ya sabemos hacerlo, es fácil para nosotros. Así que estamos cómodos, estamos tranquilos, no nos exigimos, no hay problemas grandes, pero no estamos creciendo. Y no estamos hechos para eso, ¿no es cierto? Estamos hechos para seguir avanzando, seguir logrando, seguir conquistando. Entonces, tenemos que salir de esa zona de confort. Una de las formas es, como dijimos, autoexigirnos, ¿no es cierto? Y ahora, volviendo a lo del cuando tenemos esos problemas, por ejemplo. ¿Qué pasa si uno de esos problemas realmente se vuelve grave? O sea, son cosas que definitivamente no van a volver a ser como antes. Ustedes sienten que no es que una cosa salió mal o que un área de su vida está mal, sino que prácticamente todo colapsa, todo sale mal. No se sienten ya que quieren seguir en esa situación. Definitivamente no están. Entonces, en esos momentos, lo recomendable es detenerse un momento y reflexionar, analizar la situación. Porque hay algo que tenemos que aprender de esa situación, ¿no es cierto? Y si no lo aprendemos, se va a repetir, ¿no? Es lo mismo que si dan el examen final, se aplazan, ¿qué van a tener que hacer? Volver a darlo, ¿no es cierto? Y lo van a seguir tomando hasta que eventualmente lo pasen. No van a pasar si no lo aprueban. Igual en la vida va a haber situaciones en las cuales ustedes tienen que aprender la lección para poder pasar al siguiente nivel. Y si no lo aprendemos y seguimos empeñados en eso y que tiene que ser así y volver, porque yo lo voy a hacer así, de esta manera, y voy a seguir intentándolo hasta que lo logre, simplemente ya no es perseverancia, eso ya es simplemente obstinación, ¿no? Es ser terco. Entonces, en esos momentos que tenemos que hacer esto, de detenernos, reflexionar, analizar la situación y dar un giro. Yo estoy empezando a escribir un libro sobre ese tema, más o menos de cuando hay situaciones así. Como han escuchado la crisis de los 40, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve una así a los 23. Pero si ustedes saben manejarla bien, de esa crisis pueden salir cosas que ni siquiera se imaginaban. De esa crisis, por decirlo así, 6 meses después estaba estudiando en la mejor escuela de negocios de América Latina, completamente becado.
Perdón, Daniel, quisiera que nos comentes cómo fue tu crisis a los 23 años, por favor. Bueno, quizá tengo que ir un poquito más atrás. Yo les dije que estudié aquí en la universidad, pero tuve un paso fugaz. Yo me gradué en 3 años y medio. Obviamente para eso no fue porque llegué y de pronto me di cuenta y ya me estaba graduando, ¿no? En los primeros semestres armé un plan de qué materias me abrían otras materias para poder llevarla. Sin embargo, como para mí esa área quizá era fácil, estaba todavía medio en mi zona de confort, no era que tenía que madrugarme estudiando. De hecho, solamente una vez en toda mi carrera me madrugué estudiando y era justamente para econometría, porque no tenía calculadora financiera. Así que pasé muy rápido, me gradué a los 21 y empecé a trabajar de inmediato y empecé a trabajar en el Fidalga, o sea, directamente a las ligas mayores, ¿no? O sea, es como que le dicen, te voy a enseñar a nadar y van y los tiran al medio del mar, ¿no? Con tiburones, más o menos. Entonces, era salir de ahí o morir, ¿no? Logré hacerlo, básicamente mi trabajo ahí era conseguir un promedio 1 millón de bolivianos al día, o sea, inventarme, hacer que aparezcan de la nada. Y cuando ya logré manejarlo todo bien, obviamente ya van poniendo más retos, ¿no? Ya pasaste eso, ya, súper bien, ahora nuevas cosas, más. Hasta que llegó un punto en el que realmente ya no perdí el interés, ¿no? 2 años más o menos. Perdí el interés, ya no me gustaba realmente lo que estaba haciendo, pero no era solamente el tema del trabajo, eran varios temas, prácticamente todas las áreas de mi vida que estaban como que colapsando y realmente ya no sentía que pertenecía ahí. No era solamente cuestión de cambiar de trabajo, era que necesitaba hacer un gran cambio. Como les decía, yo estoy empezando a escribir un libro sobre el tema, yo lo llamo El Abismo, ¿no? Un lugar en el que realmente ya no hay dónde más ir para abajo y la única forma que queda es salir de ahí y si no podés subir, aunque sea rodearlo, ¿no? O si quieren verlo como una analogía, una montaña. Entonces, en ese rodeo, bueno, apareció esta oportunidad de INCAE, postulé, dimos un montón de exámenes, postulé una beca que aquí mismo la persona que me guiaba, que me estaba guiando en el proceso, me dijo básicamente, es algo imposible esa beca porque es una beca para toda Latinoamérica, entre más de 100 postulantes. Los postulantes son en general los que han sido mejores alumnos en todo su país, que son ejecutivos de alto nivel, los mejores empleados de sus empresas, algunos que han llegado de 25 años a ser gerentes generales, cosas así. Y además la mayoría de ellos vienen de familias muy, muy adineradas, ¿no? Entonces me digo básicamente como que es imposible, pero postulá, porque va a ser un buen ejercicio también para que te acepten, porque tienen que aceptarlo, no es que uno va nomás y paga y listo, ¿no? Entonces hicimos todo el proceso, postulé a 2 becas, una beca país, 70%, y esa beca que es por cada país, para Bolivia había una, y esa beca que era para toda Latinoamérica del 100%, que luego me enteré que en realidad era mucho más complicado de lo que me parecía al principio. Y un jueves, bueno, la beca país se la asignaron a otra persona, una de La Paz, y un jueves 5 de agosto, a las 6 de la tarde, me llama la encargada de las becas y me dice, Daniel, te cuento, la beca está entre vos y otro postulante de Centroamérica. Me preguntan si tenés alguna situación por la cual no pudieras utilizarla, no pudieras ir. Y yo, no, claro, ninguna. Tenés todo listo, has visto, como ya había visto que tenía que sacar un crédito estudiantil y todo eso. Sí, ya está todo, sí, perfecto. Ya, buenísimo, entonces ahorita voy a hablar. No tenía ni pasaporte siquiera. No había visto el crédito porque como me habían rechazado la beca y yo tenía planeado ir al año siguiente, no ese año, había postulado ese año, pero en realidad era para ir practicando todo y ir el año siguiente. Entonces no había continuado con el crédito estudiantil, no había visto nada preparar para viajar. Ese era un jueves. El lunes empezaban las clases en Costa Rica. Al rato, eso a las 8 de la noche, me llaman y me dicen, te cuento, te la dieron a vos, te asignaron la beca, felicidades. Primera vez que un boliviano, luego me enteré primera vez que un sudamericano, porque esa beca era solo para Centroamérica. Fue la primera vez que se la dieron a alguien que no era de Centroamérica. Y aparte, como ya no vas a tener tiempo para tramitar tu crédito estudiantil, te van a dar un crédito allá que lo vas a pagar después de que te gradúes. Pero no vas a decirle a nadie porque eso es prohibido que hagan. O sea, realmente solo Dios para hacer eso, ¿no? Era un milagro, o sea, imagínense, una beca a la cual yo en realidad no podía postular, que me la asignen a mí.
de un país al que probablemente ni siquiera sabían, porque allá ya me enteré que la mayor parte, con excepción quizás de los ecuatorianos, la mayor parte de Sudamérica ni siquiera sabe bien dónde queda Bolivia en el mapa. Peor de que hay acá. Y todavía violaron sus propias reglas para darme un segundo beneficio, lo cual estaba explícitamente prohibido, ¿no? Entonces, hay cosas que uno controla, como les dije, y las que están bajo nuestro control, tenemos que dar el 100%. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumpla, para lograr la meta. Y hay cosas que son incontrolables. Nosotros podemos decirle suerte, a veces salen bien, a veces salen mal. Pero en realidad ahí depende de la fe. Nosotros tenemos que avanzar con la fe de que va a salir bien. Si no sale bien, ya veremos, y eso vamos a ver el último punto, adaptarnos. Pero ¿y si sale bien? Entonces, querido Daniel, perdón que te corte, ¿qué tan Adelante. importante es la persistencia en la vida? Porque según la enseñanza que nos estás dando, no creías algo que se iba a dar, pero fuiste persistente y luchaste por tu objetivo. ¿Qué tanta incidencia tiene la persistencia en un joven para cumplir sus objetivos o sus metas? Buenísimo. Yo creo que ya todos saben la respuesta, ¿no? La han visto un montón de veces. Por supuesto que la persistencia es súper importante. La persistencia, la perseverancia, pero también el no bajonearse, o si se bajonean, recuperarse rápido para lograr su objetivo. Uno de mis agentes de mi franquicia en Bienes Raíces era mi alumno. Ahorita varios que fueron mis alumnos están trabajando conmigo o han participado conmigo en otros talleres que he dictado. Era mi alumno, empezó a trabajar y como no le daban los horarios, renunció a su trabajo. Y tenía 2 hijos chicos. Entonces, para mí era como que la presión, pucha, de que le vaya bien, porque si no, ¿cómo va a mantener a sus hijos? Uno está viniendo por mi invitación. Y sus 4 primeros meses no vendió ni un chicle. Pero el 5.º mes logró sus 2 primeras ventas. Y lo que ganó de comisión en esas 2 ventas equivalía a 1 año y medio de su antiguo sueldo. ¿Qué tal que él, como la mayoría, se hubiera dado por vencido después del primer mes o el segundo mes? Como muchísimos lo han hecho, ¿no? Que han pasado igual por la empresa. Entonces, la persistencia, pero con un norte claro, ¿no? Sabiendo el por qué es lo que quieren alcanzar. Tampoco caer, como les dije, en el ser terco, ¿no? Testarudo de que no, se tiene que hacer así y lo voy a hacer así y va a salir y lo voy a seguir haciendo hasta que salga así. Y tal vez esa no es la forma y nunca se va a dar, ¿no es cierto? Entonces hay que ser inteligente, por eso les decía al principio, ¿no? Trabajar duro, pero también trabajar de forma inteligente. Una consulta más, Daniel. ¿El destino sucede porque así lo quiso el destino, o nosotros forjamos nuestro propio destino? Bueno, como les dije, hay 2 grupos de cosas, ¿no? Las controlables y las incontrolables. Las incontrolables no vamos a poder afectarlas, o a lo mucho tal vez podamos incidir algo mínimo en ellas si tenemos mucho poder de negociación, ya seguramente lo han visto en sus materias. Donde sí podemos incidir en las que son controlables. Y esos son, pónganle, la mitad de la situación. Entonces, si no hacemos todo lo que tenemos que hacer, no va a ir mal, de seguro. Si hacemos todo lo que tenemos que hacer, aún así hay cierta posibilidad que nos vaya mal. Pero nuestras probabilidades aumentan, de que nos vaya bien, aumentan muchísimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que depende de nosotros, hacerlo al máximo y tratar de que se haga lo mejor posible, ¿no? Dar ahí sí nuestro 120, 150, 200% de esfuerzo. ¿Ya? Y ahí pasamos a otro punto que también quería comentarles. Mencionamos pasión, ¿no es cierto? Estábamos hablando ahorita de eso. Seguro que ya han escuchado un montón de veces pasión. Pero hay que hacer las cosas con pasión, por supuesto que sí. Pero dijimos, vamos más allá, ¿no es cierto? Justamente el otro día estaba viendo un curso sobre estos temas. Porque, ¿qué es lo que nos apasiona hacer? Son cosas que nos gustan, son cosas que se nos hacen fáciles, son cosas que nos salen bien sin mucho esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Les recuerda algo que acabamos de hablar hace un momento? La zona de confort. Es exactamente eso. Si nosotros nos dedicamos solamente a lo que nos gusta hacer, solamente a lo que nos apasiona, estamos en nuestra zona de confort. Y ya les dije, no hay crecimiento ahí porque todo se nos hace fácil, todo se nos hace... nos sale bien sin mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Por supuesto que está bien que nos salga bien, pero tenemos que seguir presionándonos, como dijimos, ¿no? Autoexigirnos un poquito más, salir un poquito de ahí, empujar un poquito
esos límites de nuestra zona de confort, de solamente lo que nos gusta hacer, e ir más allá. Y en este curso que les digo, lo mencionaban de esta forma, eso que nos gusta, que nos apasiona, como nuestra misión. Y el otro lado está nuestra función, lo que debemos hacer. Seguramente han escuchado alguna vez de los Navy SEALs, no hacemos lo que queremos hacer, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Los deportistas de élite, por ejemplo, seguramente que han visto mucho a Muhammad Ali, a Mike Tyson, Michael Jordan, que han dicho en sus entrevistas que odiaban el entrenamiento. Pero lo hacían porque era lo que tenían que hacer. No porque querían hacerlo, no porque sentían ganas de hacerlo, no porque estaban de ánimo, sino porque tenían que hacerlo. Y eso es justamente porque a veces nos va mal, y ahí ya si quieren entremos un poco al tema del dinero, porque nos va mal en muchas situaciones. Nosotros decimos, pero si estamos trabajando, nos estamos esforzando, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y aún así nos va mal. Claro, es porque estamos haciendo solamente esa parte que nos gusta, dentro de nuestra zona de confort, y seguro que estamos ocupadísimos, no tenemos ni tiempo, nos desvelamos y todo, pero no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo esa parte de nuestra función. Veámoslo con un ejemplo. Supongan, vemos de emprendimiento, a ver. Supongan que hay una chica que le encanta lo que es la pastelería y todas estas cosas, y quiere poner un emprendimiento de eso. Y le dice, no, me va a ir bien porque a mí me encanta la pastelería, le sale súper bien, y conoce un montón de gente que le puede comprar, belleza, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, no sé, no viene la mesera? ¿Quién tiene que tomar su lugar? ¿Qué pasa si el contador de la empresa se equivoca? ¿Qué pasa si un proveedor le falla? ¿Qué pasa si el cajero le roba? Hay un montón de cosas, aparte de cocinar los pasteles que le gusta, que tiene que hacer como emprendedora, como empresaria. Y eso lo tiene que hacer, le guste o no. Tal vez odie los números, igual lo va a tener que hacer. Tal vez a ella le guste estar encerrada en la cocina y no atender gente porque sea súper introvertida y tímida, no le gusta tratar con otras personas. Igual lo va a tener que hacer. Ahí está la clave de Bianca Flor, ¿no? Entonces, a veces nos va mal en alguna área de nuestra vida, que puede ser en lo profesional, en los estudios, puede ser en temas de relaciones con otras personas, puede ser tema de dinero, y muchas veces es por eso, ¿no? Porque obviamente, si no hacemos lo que tenemos que hacer, obviamente nos va a ir mal. Pero ¿qué pasa cuando sí lo estamos haciendo y aún así nos va mal? Esa puede ser una de las respuestas. Estamos haciendo solamente eso que nos gusta, lo que se nos hace fácil, pero no todo lo que tenemos que hacer. Entonces analicen, cuando llegue esa situación, porque va a llegar en algún momento, ¿qué es eso que tienen que aprender? ¿Qué es eso que tienen que hacer y no están haciendo ahora, que va a complementar y va a apalancar, que lo vamos a ver ahorita también, el trabajo que sí están haciendo? Bien, vamos a dar lugar a preguntas cortas y respuestas cortas. En esta visita, Daniel, queremos por favor aprovechar la confianza que nos estás dando, el conocimiento que tenés. Aparte, mis queridos estudiantes han visto tu currículum didáctico sumamente diferente a lo que comúnmente se ven. Así que jóvenes, por favor, aprovechen en hacer sus consultas con confianza con Daniel, alguna sugerencia que necesiten, algún punto de vista, por favor, el micrófono está abierto. Ahí, Teo, por favor. Muy buenas tardes ya. Una de las preguntas que está usted tocando es el tema de confort. Cuando nosotros estamos en una burbuja y nos relaciona con de salir nuestra burbuja y afrontar los problemas que hay en la sociedad actualmente, entonces, ¿cómo hace que nosotros como emprendedores o factores que implica que nosotros dejemos de estar en esa burbuja y salgamos al flote y sepamos sobresalir de todos esos problemas? Ok, gracias. Bueno, si quieren poner la metáfora de la burbuja, una forma es que ustedes vayan empujando un poquito, ¿no? Eso que están empujando, eso que están saliendo, es ya fuera de su zona de confort. Pero si ustedes realmente quieren hacer algo, un cambio real, tienen que reventar esa burbuja, ¿no? Que es lo que yo le dije cuando empecé a dar clases de posgrado, ¿no? Imagínense, de ser tímido y no hablar en público a dar clases por ahí, ni siquiera una charlita con 4 o 5 personas, ¿no?
Entonces, si realmente quieren avanzar y si realmente quieren hacerlo, revienten esa burbuja y salgan por completo. Tengan un plan antes, sí, pero no caigan en lo que se llama parálisis por análisis, que están analizando tanto y viendo tantas situaciones, que todo lo que podría suceder y qué puedo hacer al respecto, tanto que nunca hacen nada. Entonces, es preferible hacer un plan rápido, solamente la estructura básica, y lanzarse y sobre la marcha, ¿no? Como se dice, la carga se acomoda en el camino. Entonces, cada caso va a variar, ¿no? No sé si hay alguien que haya tenido un ejemplo, alguien más, que ya nos dieron uno, de justamente eso, salir de su zona de confort así, de esa manera. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Aprovechen, por favor, consultas, sugerencias que necesiten. Preguntar sobre su vida personal también se puede. Que primero la compañera, por favor. Buenas, una pregunta. Ahorita usted está trabajando como actualmente. ¿De qué? Tengo varios. Yo soy emprendedor e inversionista inmobiliario. Ahorita estoy más enfocado en lo que es el rubro inmobiliario. Tengo una franquicia de la empresa de inversionistas de impacto. Mi pregunta es, ahorita en el trabajo actual en el que usted está, ¿es algo que le apasionó o algo que lo hizo por necesidad? Ya. Es algo que yo antes de entrar no sabía que me iba a apasionar. Era una de las áreas que me interesaba y yo quería aprender al respecto. Estuve antes por otra empresa en el rubro inmobiliario que no tenía lo que yo estaba buscando, pero sí vi que el rubro en sí, el rubro inmobiliario, para mí era algo que sí me interesaba. Entonces seguí buscando hasta que encontré una empresa que tenía un modelo que más o menos se adecuaba a lo que yo estaba buscando y sobre eso yo podía seguir construyendo. Y por eso fue que ya entré ahí, a ese rubro específico, pero yo ya venía emprendiendo desde años antes. Buenas tardes. Usted nos dijo que deberíamos estructurar un plan de vida, digamos, bajo ciertas circunstancias y tener, se podría decir, por qué queremos hacer y lograr eso. En ese tiempo, para usted, ¿por qué lo hacía? ¿Cuál fue el motivo y el impulso por lo que usted quería lograr sus objetivos de vida? Tienen que tener un plan, una estructura básica, pero no les recomiendo que hagan todo detalladamente porque al final, para cuando lo terminen, ya se les va a haber pasado la mitad de su vida, ¿no? Y aparte, cuando lo quieran implementar, un pequeño cambio los va a desviar por completo de su plan. Entonces tengan las bases y sobre eso, acción, pasen a la acción. Está bien que si van a aprender a nadar, vean un poquito, unos cuantos videos pero ahí tienen que lanzarse a la piscina, ¿no? Si no, no van a aprender nunca. De nada sirve que vean todos los videos, lean todos los libros sobre natación, estudien a Michael Phelps y nunca han entrado al agua, ¿no? Se tienen que lanzarse. Si van a emprender, hagan un plan básico, analicen, háganse su diagnóstico, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que les gusta, qué es una buena oportunidad de mercado. Hablando de eso, quizá para complementar un poco la consulta anterior, en una de las materias que dicto es de emprendimiento, y yo les digo, ¿no?, los motivos para no emprender. Primero les pregunto por qué motivos sí emprenderían, ¿no?, los que me dicen que sí quisieran emprender. Y luego vemos todos esos motivos que me dijeron que están en la diapositiva de por qué no emprender. Cuando sí emprender, lo que yo les recomiendo es cuando confluyen tres cosas. La pasión es algo que realmente les gusta, se les hace fácil, porque al principio van a necesitar que les sea fácil hacerlo. Después ya se van a poder salir un poco de esa zona. Segundo, la preparación. O sea, no solamente sirve que les guste, ustedes tienen que tener los conocimientos, las habilidades, los contactos, el capital, lo que se llama el expertise en esa área, ¿no? Si no la tienen, hay que ir desarrollándola. Y lo tercero, la oportunidad, que haya una oportunidad real de mercado. Porque si ustedes van a crear un producto espectacular que nadie quiere, ¿de qué sirve? ¿No es cierto? Entonces, cuando se dan esas tres situaciones, solamente ahí yo les recomiendo que emprendan. Pasión, preparación y oportunidad. ¿Ya? Entonces, para terminar de la consulta, yo tenía claro mi porqué cuando yo
terminé mi carrera, digamos, en 3 años y medio. Yo tenía claro el por qué lo quería hacer así. Tenía claro el cuándo tenía que graduarme, ¿no? Entonces yo hice un plan para no desvelarme todas las noches estudiando. Yo hice un plan con los veranos. Pero yo antes vi qué materias tengo que tomar en verano para que me abran las materias que necesito. No era cualquiera, digamos. Entonces ahí sí había un pequeño plan, ¿no? Y luego implementarlo, y luego no sabría la materia que necesitaba, ¿cómo me adapto, no? Que ese era el último punto. Adaptarse, pero más que adaptarse, yo diría apalancarse. En mis clases de estrategia, por ejemplo, con mis alumnos, vemos no solamente estrategia empresarial, vemos ejemplos de deporte, vemos ejemplos de guerra, sobre todo antigua, en las estrategias, ¿no? Y vemos a los mejores estrategas del mundo, como Alejandro Magno, el mejor estratega militar de la historia, y vemos algunos casos particulares. Y vemos cómo lo aplicamos a los negocios. Si han leído El arte de la guerra, Sun Tzu nos dice, ¿no? Tenemos que conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro adversario. Y cuando conozcamos a nuestro adversario, vamos a saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y nunca vamos a atacar en su fortaleza, sería un suicidio. Vamos a atacarlo donde es débil. Y si él nos ataca donde es fuerte, nosotros retrocedemos estratégicamente o lo rodeamos para atacarlo por donde es débil. Eso es lo que haría un buen estratega. Pero eso no es lo que hacía el mejor estratega de todos los tiempos. Él hacía lo contrario. Alejandro Magno atacaba donde el otro era fuerte, donde estaba confiado, donde estaba en su zona de confort. ¿Y cómo hacía eso? Apalancándose, es decir, usando la fortaleza del otro en su propia contra. Ahora, ustedes si están emprendiendo van a tener competencia, porque siempre mis alumnos dicen, no tenemos competencia. Es mentira, siempre hay competencia. Si dicen que no tienen competencia es porque no han analizado bien la situación. Entonces, son nuevitos, probablemente mucho más débiles que sus competidores, que tienen marca, capital, experiencia, las redes, los contactos. ¿Cómo van a competir con alguien y probablemente con más de uno, que son mucho más fuertes? Justamente, si ustedes pueden aplicar eso de apalancarse, de utilizar la fortaleza del otro en su propia contra, lo pueden hacer, ¿no? De hecho, hay artes marciales que se dedican a hacer eso, ¿no es cierto? Cómo defenderse de un adversario mucho más grande y fuerte y utilizar su fuerza en su propia contra, ¿no es cierto? Analícenlo, cómo lo pueden aplicar a su propio negocio. Les doy un ejemplo rápido de los bienes raíces, justamente. Cuando empezó la pandemia, nosotros éramos una empresa que tenía 3 años de vida y estábamos compitiendo con multinacionales que están en más de 120 países, Remax, Accenture y marcas conocidísimas que tienen capital casi ilimitado. Nos triplicaban en número de agentes, en número de captaciones, en marca nosotros ni era conocida. Y en el peor momento que probablemente esperemos que no haya otro peor, pasar nuestra generación, la pandemia en el 2020, nosotros pasamos de ser los nuevitos, los chiquititos, los que nadie conocía, a ser los líderes absolutos del mercado y vender más de la mitad de todo lo que se vendía en el mercado. Mientras que todos nuestros gigantes competidores tenían que repartirse nuestras obras, básicamente. ¿Cómo lo hicimos? Justamente apalancándonos en eso. Viendo cómo solucionar, cómo aprovechar los problemas para apalancarnos en eso. ¿Saben lo que es apalancamiento, no? Usar una herramienta para aumentar, incrementar nuestros efectos, nuestra fuerza. Por ejemplo, si quieren mover algo grande, pueden usar una palanca para moverlo y multiplicar su fuerza en lugar de estar empujándolo. Apalancamiento financiero, lo pueden hacer con plata. Apalancamiento operativo, lo pueden hacer con la forma de generar sus costos. En este caso, en los negocios, ¿cómo lo pueden aplicar? Nosotros lo aplicamos justamente ahí. Y lo volvimos a aplicar cuando no daban crédito a los bancos, lo volvimos a aplicar con la quiebra del Banco Fácil, lo volvimos a aplicar ahora con la falta de dólares. Entonces, ¿cómo ustedes pueden aprovechar los problemas para apalancarse? No solamente protegerse, no solamente evitarlo, sino apalancarse para hacerse más fuerte con eso. Ya sea una situación del entorno o ya sea una fortaleza de su competidor. ¿Quiere consultar la última consulta? Aprovechar. Luis Felipe de Forteza. Gracias. Una consulta
¿qué haría en una situación en la cual, por ejemplo, muchos estudiantes se están enfrentando en la que aplican a muchos trabajos y hay una frustración presente, ¿no? En la cual casi en ninguno te dan una respuesta? ¿A qué se debe eso? ¿Sería un factor incontrolable o de verdad algo estamos haciendo mal nosotros? Ya. Hay ambos, ¿no? Factores controlables, factores incontrolables. Y eso tiene que analizar. ¿Por qué no le están dando una respuesta? ¿Porque la situación de las empresas no le permite contratar más? ¿Porque ellos quieren gente con experiencia, ¿no? ¿Quieren alguien de 25 años con 40 años de experiencia? ¿O es porque su currículum no está bien trabajado? ¿Es porque sus habilidades no están bien trabajadas o no las están demostrando correctamente? Entonces, lo más probable es que sea un poco de ambos. Hay elementos controlables, como dijimos, y hay elementos incontrolables. Su trabajo es que los controlables estén al 100%. Asegúrense de que su currículum sea lo mejor, de tener las habilidades que la empresa necesita para ese cargo, de generar algo de experiencia, demostrar que ustedes son rápidos, tienen el interés, que son rápidos para aprender, para adaptarse, y mejor todavía para apalancarse, como dijimos. Y de ahí ver si es que no todas las empresas van a tener ese problema, algún problema que sea incontrolable para aplicarlo. O por ahí, esa situación es una de esas que dijimos del abismo, donde ustedes lo que pueden hacer más bien es rodearlo y terminan, no sé, iniciando un emprendimiento propio y ganando experiencia ahí. Y luego quizá lo complementan con un trabajo de medio tiempo, mientras ganan más experiencia y capital. Básicamente eso les recomendaría. Tienen que analizar bien la situación, hacer su diagnóstico, como dijimos, ¿no? Y en base a eso ya un plan, por lo menos el bosquejo de un plan. Y de ahí pasar a la acción. Y adaptarse en el camino. Bien. Antes que una consulta más, ya. La consulta más que la compañera para que quede registrado su consulta, por favor, la última, y por eso vamos a finalizar. Buenas tardes. Primeramente agradecerle por el tiempo que se tomó al venir aquí y darnos una pequeña charla sobre sus conocimientos y compartirlos con nosotros. Mi nombre es Liliana Churqui, soy estudiante de la carrera de Comercio Internacional, estudiante del licenciado aquí presente Adam Mendoza. Y quería saber, como usted inicialmente no vino con esas habilidades por default, digamos las más populares, las que se requieren para estar en este ámbito empresarial, ¿algún ejercicio o un tipo de habitualidad con la que usted fue trabajándola o desarrollándolas conforme pasó el tiempo, que nos pueda más o menos como aconsejar más o menos? Ya. Yo creo que usted ha espiado las notas que hice del bosquejo, ¿no? Porque justamente un tema que se me estaba pasando y es ideal que lo hablemos. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta, más bien. Bien, obviamente nadie nace con las habilidades que necesita. Uno las va desarrollando a medida que va pasando el tiempo, a medida que va ganando experiencia, a medida que va saliendo de su zona de confort. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Una, justamente eso, salir de su zona de confort. ¿Y salir hacia dónde? Bueno, justamente hacia las habilidades que ustedes quieren desarrollar. Entonces, si ustedes tienen claro su porqué, a dónde tienen que ir, van a tener más claro qué habilidades necesitan desarrollar. Entonces ya pueden buscar dónde las pueden desarrollar o cómo las pueden desarrollar. Entonces primero es el por qué, como dijimos, ¿no? Luego viene el qué, ya, ahí sí que habilidades. De ahí el cómo y el cuándo, ¿no? Y pasar a la acción, implementarlo. Otro consejo sería no perder el tiempo, ¿no? Ahí su profesor es un buen ejemplo, ¿no? Ya bastante joven, con doctorado, creo que ya postdoctorado está estudiando. Imagínense, claro, no perder el tiempo. Si están en el área en la que están, por ejemplo, Adam en la academia, no pierdan el tiempo. Enfóquense ahí, sigan y sigan. Lograron una meta, no se queden a echarse en sus laureles, continúen con la siguiente. En el área a la que se dediquen, tienen que estar continuamente avanzando, ¿no? Avanzando, saliendo poquito por lo menos de su zona de confort. Ya eso se les hace fácil, otra vez empujen un poquito más. Ahora eso se les hizo fácil, empujen un poquito más hacia la dirección en la que ustedes quieran desarrollar esas habilidades que quieren desarrollar o las habilidades que van a necesitar. Otra cosa, a veces estamos
digamos, nos cuesta mucho. Salimos de nuestra zona de confort, ya lo hicimos, pero estamos en problemas cuando ya estamos ahí, ¿no es cierto? Imagínense, yo empezando mi primera clase de posgrado, ¿no? Hay un consejo que lo he escuchado bastante, sobre todo en inglés lo dicen bastante, que es fake it till you make it. Fíngelo hasta conseguirlo. Y ahí nos ayuda bastante el lenguaje corporal. Se siente muy inseguro, adopten un lenguaje corporal seguro. Y eso va a ayudar a que cambie su estado de ánimo. Se sienten deprimidos, cambien a un lenguaje corporal de alta autoestima y eso les va a ayudar. Ejemplo, cuando ustedes lo pueden analizar, ¿cómo está alguien que se ve deprimido? Con la cabeza bacha, medio jorobado, mirando al suelo, con los hombros encogidos, cerrado. Hagan lo contrario. Ábranse, tomen bastante espacio, levanten la cabeza, broten pecho, miren al frente. Hay una que se llama la pose de poder, bueno, dos en realidad que le dicen las poses de poder, ¿no? Que son las poses de los superhéroes. De hecho, justamente el por qué usaban esas poses era justamente por eso, porque lo usaban en los cómics, es justamente por eso, ¿no? La pose de Superman, que era ahí, ¿no? Con las piernas abiertas, bien plantado en el suelo, y aquí en la cadera, ¿no? Que luego pasó a esa, lo pasaron a usar al de la Mujer Maravilla, y el Superman ya era como que más levantando los brazos, ¿no? Como festejando un triunfo. Entonces, utilicen eso, cambien su lenguaje corporal al estado de ánimo que ustedes quieren lograr, que seguramente va a ser el contrario al que tienen en ese momento. ¿Ya? El lenguaje corporal, que lo vemos en PNL, y también hice un diplomado en ese tema, nos ayuda muchísimo porque el lenguaje corporal afecta al estado de ánimo, no al revés. Nosotros creemos que lo vamos a hacer cuando estemos de ánimo, ¿no? Cuando tengamos las ganas de hacerlo, lo vamos a hacer. No, es al revés. Vamos a tener las ganas cuando tengamos la actitud. O sea, lo vamos a hacer cuando estemos con la actitud correcta. Y eso nos puede ayudar el lenguaje corporal. Cambien su lenguaje corporal y eso les va a ayudar. Y lograr pequeños triunfos. No una recomendación bastante común que he visto es que si quieren hacer ejercicio y les cuesta o ir al gimnasio, dejen sus tenis listos, ¿no? Para que tras que se levanten lo vean, si es que van a ir a esa hora, ¿no? O a la hora que van a ir. Entonces, busquen cómo facilitar el lograr esas metas que quieren o el salir, empujar esa zona de confort que quieren para lograr esas habilidades que quieren desarrollar. Bueno, préstame el micrófono, mi querido amigo. Retingo. Bueno, jóvenes, ahí está la intervención de Daniel. Muchas gracias, mi querido amigo Daniel, por este tipito que nos está dedicando. Yo creo que se merece que se lleve un bonito recuerdo de nosotros. He elaborado a nombre de mis queridos estudiantes un reconocimiento para Daniel, para que quede plasmado en algo material la visita que nos ha realizado, y creo que en nombre de ustedes puedo leerlo. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? Reconocimiento a José Daniel Áñez por brindar sus conocimientos valiosos en el desarrollo de la capacitación extracurricular con la temática Hablemos de Talento y Dinero, teniendo una duración de 4 horas académicas y llevado a cabo en el Salón Auditorio de la carrera de Ingeniería Financiera, parte de la Universidad Autónoma Carlos René Moreno. Un aplauso, por favor, para que dé Daniel. Bien, jóvenes, ahí está. Merecido reconocimiento, mi querido amigo. Bueno, jóvenes, vamos a finalizar esta visita con una fotito de recuerdo porque quiero que quede plasmado quiénes estuvieron presentes acá. Y aparte, Daniel, es el recuerdo que se va a llevar de nosotros. Daniel, ¿será que puedo compartir tu contacto con mis alumnos, con mis estudiantes, por favor? Claro que sí. Ahí les puedes compartir, bueno, todavía antiguito uso Facebook. Las páginas te las comparto. Si es que quieren aprender un poco más de emprendimiento, está la de modo beta. Si quieren aprender un poco más de finanzas, bienes raíces, está la de Inmofin. Y vamos a compartir algunos. Vamos a volver a hacer unos cursos más ahí por ahí. Podemos colaborar quizás. Quizás si a alguno le interesa que les capacitemos, te pueden visitar ahí en Por supuesto, nos contactan y nos visitan. Y hay en Ambassador, en Equipetrol, en la San Martín, al lado del Chuy, el edificio más alto de la zona, ¿no? Piso 11. De todas maneras, no paro mucho en la oficina, pero coordinamos, hacemos cursos también gratuitos, algunos gratuitos. Pueden participar igual, los podemos invitar y te puedo pasar la información.